Dios les bendiga. Bienvenidos a un mensaje para ti. Quiero compartir en esta ocasión un mensaje con todos ustedes y es hora de enfrentar el problema. Es hora de enfrentar el problema. Y quiero basarme en una historia que los lectores de la Biblia conocen. La historia de David y Goliat. Y quiero leer un verso allá en Primera de Samuel, el capítulo 17, donde dice así la palabra de Dios. El verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, es hora de enfrentar el problema. Yo creo que como seres humanos todos llegamos a tener alguna serie de problemas o dificultades en nuestra vida y en nuestros hogares. Pero a veces algunas personas optan por huir de ese problema, por salir corriendo. Se cambian de barrio o se cambian de ciudad para evitar ese problema. Muchos se divorcian porque no pueden solucionar ese problema. Muchos se separan, dejan de hablarse el uno con el otro porque no le dieron solución al problema, porque no enfrentaron el problema. Y si somos cristianos, a veces nosotros nos escudamos en la oración y oramos y dejamos que los problemas se solucionen solo o que Dios solucione los problemas. Pero a veces es necesario nosotros orar, pero también enfrentar los problemas. David se arrodilló a recoger las piedras y eso puede tipificar que se arrodilló a orar, pero él no se quedó ahí, sino que se levantó y enfrentó al gigante. Todos los hombres, los hermanos de David, estos que eran diestros para la batalla, y todo el ejército de Israel, y todo ellos estaban atemorizados. Incluso el rey tenía temor, Saúl tenía temor, porque era un gigante, era un hombre corpulento y listo para la batalla, y lo habían enseñado desde pequeño. De tal manera que todos estaban atemorizados y escondidos porque el hombre era un gigante. Pero David vio que todos estaban atemorizados y él tuvo las fuerzas y tuvo la convicción para enfrentar a este gigante. Y él no tuvo temor, estaba confiado, sabiendo que iba a obtener la victoria. Pero ¿por qué David estaba tan seguro que él iba a tener la victoria? Porque tenía a Dios de su lado. Porque bien lo dice él aquí al filisteo, que tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová. Una cosa es que estemos solos y otra cosa es que tenemos la ayuda de Dios. Porque cuando tenemos la ayuda de Dios, la victoria siempre es segura. Y eso era lo que sabía David, que él había sido ungido por el Señor y que Dios estaba de su lado. Y como Dios estaba de su lado, él sabía que Dios le iba a dar la victoria. Y todos aquellos soldados y hombres que habían oído de Dios y habían escuchado a Dios y que seguían a Dios, no estaban convencidos. ¿Por qué? Porque era que ellos no tenían la seguridad que tenía David. David tenía una seguridad en cuanto a Dios. Estaba seguro de que Dios iba a estar con él y que Dios estaba con él. Y que Dios se lo dijo. Que así como había estado con él, con el oso, con el león, para defender a sus ovejas, así va a estar con él para vencer a ese filisteo. Nosotros tenemos que llenarnos de valentía y pedir a Dios las fuerzas necesarias para enfrentar ese problema y esa dificultad y darle solución de una vez por todas y no dejarnos agobiar por las dificultades y los problemas que llegan a nuestra vida. Es hora, como dice muchos en un dicho, es hora de tomar el toro por los cuernos. Es hora de enfrentarnos a ese problema y dificultad. Porque déjeme decirle que a veces hay muchas personas que están en el evangelio, que conocen a Dios, que son creyentes, que son cristianos,
pero que a veces viven toda su vida con un problema que los agobia, con una dificultad en su interior, y de pronto no han podido ser completamente libres. Y el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nosotros tenemos que enfrentarnos a ese problema y dificultad para poder ser verdaderamente libres, porque Cristo nos ha llamado a una plena libertad, porque el Señor nos ha llamado a libertad y no a esclavitud. A veces hay personas que viven esclavas y con un problema y una dificultad, están ahí esclavizados a esa dificultad y nunca se sueltan. Pasan los años, pasan los meses, los días y nada pasa, y ese problema y esa dificultad sigue ahí. Pero es hora de que enfrentemos ese problema y esa dificultad para darle fin y para poder seguir adelante. Cuando no le damos solución a un problema, siempre va a estar ahí manifestándose en nuestra vida. Pero cuando nosotros lo enfrentamos y con la ayuda de Dios y con sus fuerzas podemos lograrlo y vencer, entonces podremos avanzar. Hay gente que se ha quedado en un solo sitio, pero nosotros necesitamos avanzar, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Tenemos fe para continuar, para seguir adelante, para avanzar y no dejarnos derrotar por cualquier situación. Porque si hay algo que Dios nos ha dado, es la capacidad de ser cabeza y no cola, de siempre ir adelante, de siempre ser victorioso, de obtener la victoria en cualquier circunstancia o situación. Aquel que de pronto piensa que estamos derrotados, no estamos derrotados, porque todavía nos quedan fuerzas. Un hombre que Dios lo había usado para hacer muchas proezas y para llevar a su pueblo al objetivo, y fue Caleb, que era un hombre que Dios lo usó para ganar muchas batallas junto a Josué. Y un día el que iban a repartir las tierras lo vieron muy viejo, muy anciano, que ya no podía, que ya no tenía fuerza para luchar y para pelear. Pero este hombre, este viejito, porque ya estaba viejo, se puso en pie y dijo: denme cualquier tierra, démenla, y verán que yo les demostraré que todavía me quedan fuerzas para vencer al enemigo. Todavía me quedan fuerzas para luchar. Todavía puedo ganar cualquier batalla. Así que pónganme el reto que quieran. Pónganme en la ciudad que sea que tengan que conquistar y yo la conquistaré. Porque todavía me quedan fuerzas. Todavía tengo fuerza de Dios para ganar cualquier batalla. Así que no me pueden dejar afuera, porque yo todavía tengo fuerza. Y lo mismo puedes decir tú: todavía tengo fuerzas para enfrentar ese problema y esa situación y esa dificultad. Yo puedo con la ayuda de Dios, porque hay un verso que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que en Cristo vamos a poder enfrentar ese problema y esa dificultad, porque Dios está con nosotros. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque Dios está con cada uno de nosotros. Así que es hora de enfrentar el problema. Dios te bendiga. Comparte este mensaje. Si crees que alguien lo necesita, compárteselo, envíaselo por WhatsApp. Y suscríbete aquí debajo, activa la campanita, que Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios te bendiga.